poco para calmar cierta angustia que había en esta iglesia. Leyendo y estudiando esta carta, no dejo nunca de pensar en estos tiempos, porque en estos tiempos muchas personas han vivido y están viviendo estas angustias. Siempre digo que aunque estas son cartas que fueron escritas hace algunos 2000 años, en la actualidad, ¿verdad? No está muy lejos de lo que estamos nosotros viviendo. Estos hermanos tenían una angustia, una preocupación, ¿verdad? Porque según lo que nos dice este capítulo 2, que se había enviado una carta, posiblemente les llegó a ellos una información, o había alguien que estaba, ¿verdad?, enseñando algo contrario a lo que el apóstol Pablo había enseñado en ese tiempo. Y ellos estaban preocupados porque les había llegado una información, o la información que tenían era de que ya estaban viviendo la gran tribulación. Ya ellos estaban en los últimos, ¿verdad?, años, ya esperando la venida del Señor, y ellos estaban angustiados por eso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado los últimos 2 años, después de la pandemia para acá, eso ha sido como que el pan nuestro de cada día, ¿no? Mucha gente escribiendo, ¿será que ya estamos en el último de los tiempos, verdad? Mucha gente incluso dando profecías anticipadas, fechas anticipadas, diciendo cosas. Hubo alguien que dijo que Cristo venía el 31 de diciembre del 2020 y bueno, una cantidad de cosas. Otros pues se han atrevido a dar incluso fechas exactas. Y mucha gente angustiada por esto, ¿no? Y el apóstol Pablo en esta carta, ¿verdad?, les escribe, y vamos a centrarnos ya en el capítulo 2, les escribe a estos hermanos para calmarlos y decirles, hey, tranquilos, ¿no? Les voy a decir un poco más o menos para que ustedes entiendan cuáles son las señales, esas señales para entender el final de los últimos tiempos. Este es un capítulo específicamente que ha sido muy estudiado en lo que es el tema teológico, ¿verdad?, lo que es la escatología o el estudio de los últimos tiempos. Hay diversidad, hermanos, de posiciones y opiniones en cuanto a este capítulo, en lo referente a lo de el arrebatamiento, el rapto, ¿verdad?, y lo que es la venida del Señor, cuándo va a ser, cómo va a ser. Así que, como les he dicho en mensajes anteriores, nuestra posición doctrinal como iglesia, doctrinal, tiene que ser que nosotros creemos fielmente que Cristo viene por su iglesia. Esa es la doctrina principal. La doctrina principal es que el Señor va a arrebatar a su iglesia, se va a reunir con su iglesia en los cielos, se va a celebrar lo que nosotros conocemos en el Apocalipsis como la boda del Cordero. Luego de eso, el Señor, ¿verdad?, como dice Zacarías 14, el Señor va a venir, va a pisar el monte, ¿verdad?, y de allí vamos a reinar junto con Él, su iglesia, vamos, me incluyo. Yo tengo la certeza y la seguridad, y me incluyo en que yo vendré con el Señor, porque yo sé en quién he creído, yo sé y tengo la seguridad, ¿verdad?, de lo que soy en las cosas del Señor. Así que yo puedo decir, eso sí lo puedo yo decir, que vendremos con Él a reinar por 1000 años. Amén. Y luego después de eso, la eternidad. Amén. Así que esa es la doctrina principal. De aquí en adelante, lo que nosotros entendamos, ¿verdad?, según nuestra posición de interpretación, pues ya es otra cosa. ¿Ok? Como bien he dicho, hay diversas posiciones en cuanto a el arrebatamiento o rapto de la iglesia. ¿Cuándo va a ser? ¿No? Hay quienes dicen que va a ser pretribulación, hay quienes dicen que va a ser en el medio de la tribulación, hay otros que dicen que van a ser después de la tribulación, hay otros que dicen incluso que el rapto
y la venida del Señor es un solo evento que se va a realizar de una sola vez, y que la iglesia completa pasará por los 7 años de la gran tribulación. Eso es respetable. No podemos entrar ¿verdad? Aquí en lo que piense. Pero nuestro trabajo hoy es exponer, ¿verdad? Basándonos también en los estudios que nosotros hacemos individualmente, ¿verdad? Sobre lo que nos enseña este capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. El apóstol Pablo escribe y continúa diciendo en esta carta, en el capítulo 2, lo voy a leer completo, dice la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que nos creyeron a la verdad, los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Bendito Dios, Señor Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra. Señor, te pedimos en esta hora que seas tú, Señor, guiándonos en este tema, Señor, el cual tú sabes de primera mano, Señor, cuán difícil ha sido para nosotros como humanos, Señor, entender esta palabra. Padre, Señor, que seas tú guiándonos, llevándonos, Señor, al entendimiento de ella, mi Dios amado, Señor, y que todo lo que expongamos sea, Señor, a la luz de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu santo y precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como ya les expliqué al principio, ¿verdad? El apóstol Pablo les escribe esta carta a los de Tesalónica. Ellos están un poco angustiados. Una carta, ¿verdad?, que él escribe, como siempre lo digo y siempre lo voy a repetir, nosotros conocemos un lado de la carta, conocemos un lado de la conversación. Cuando estás escuchando a alguien por teléfono, tú estás escuchando lo que la persona que está contigo está diciendo, pero tú no estás escuchando lo que la otra persona está diciendo, más o menos lo mismo, ¿no? Así que vamos a ver, ¿verdad? Y vamos a basarnos en la versión del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo, continúa el apóstol Pablo diciéndole a los hermanos, ¿verdad?, los cuales recibieron la palabra del Señor. Dice en la carta anterior, primera de Tesalonicenses capítulo 1, dice que ellos se agradaban, ¿verdad?, y se gloriaban en el Señor porque ellos recibieron la palabra del Señor. Había una disposición en esa iglesia, ¿verdad?, en ese grupo, de recibir la palabra de Dios. Así que dice que el apóstol Pablo estuvo con ellos por 3 Shabbat, por 3 sábados, y en ese tiempo, ¿verdad?, en esos días, pues el apóstol Pablo les hablaba sobre este tema. El apóstol Pablo, cuando comienza a hablar ya de este tema, comienza, pero, ¿verdad?, ya cambiando el tema, diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, no os rogamos, hermano. Dice, respecto a la venida
y a nuestra reunión con Él. Así comienza diciendo, dice, hermanos, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hermanos, no se dejen mover, no se dejen, vamos a hablarlo una palabra, paniquear, no se dejen lavar el cerebro, no se dejen, ¿verdad? Cambiar su mente. Solamente, ¿verdad? Dice, no te conturbes, no estés, no te perturbes, no estés angustiado, ¿verdad? Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por una carta como que si fuera nuestra. Entonces de aquí más o menos se saca la idea de que o había alguien en la iglesia que estaba enseñando algo contrario a lo que el apóstol Pablo había enseñado cuando él estuvo allí, o es que les llegó a ellos una carta como haciéndose pasar por el apóstol Pablo o de algunos de ellos, donde se estaba enseñando algo contrario, o estaban diciendo de que por lo que estaba ocurriendo en ese momento, ¿verdad? Estaban atravesando por la tribulación de los últimos tiempos. Ciertamente, persecución ha habido siempre, ¿verdad? Y ellos estaban atravesando un periodo de gran tribulación. Estos hermanos ellos estaban siendo perseguidos, asesinados, matados. Ellos estaban ¿verdad? No los dejaban en paz, y para ellos lo que estaban viviendo a su modo de pensar era, esto es ya lo que el apóstol Pablo nos dijo, ¿no? Ya estamos viviendo los últimos tiempos. Una cosa sí yo les puedo decir, mis hermanos, yo les puedo decir, y para que ustedes los mantengan en su mente, el apóstol Pablo nunca leyó el libro de Revelaciones. El apóstol Pablo nunca leyó Apocalipsis, jamás. El apóstol Pablo murió, yo diría que, según la historia, unos 30 años antes de que este libro fuese escrito. Esta revelación fuese entregada al apóstol Juan. Por la historia también nos dice que Pedro tampoco leyó el libro de Revelaciones. Así que el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenía la historia revelada, ¿verdad? O la parte revelada, lo que el Señor le reveló al apóstol Pablo, pero que no fue revelada quizás al detalle como fue revelado al apóstol Juan. El apóstol Pablo les dice, no se dejen mover por nada, no se dejen mover por nada. Va a haber una tribulación, ¿verdad? Y luego va a haber una gran tribulación, como dice el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Mateo 24 dice que como nunca antes había habido. ¿Ok? Entonces, no se dejen mover. Mis hermanos, yo les voy a decir algo. Yo he escuchado en estos 2 años, y me voy a basar en estos 2 últimos años de historia, he escuchado gente decir, escuché a una mujer que predica el Evangelio, decir que ya estábamos ya en el cuarto sello, ¿no? Y que ya estábamos viviendo lo que describía el cuarto sello. Wow, si es así, entonces estamos en la gran tribulación, o estamos en la primera fase, en el primer periodo, ¿verdad? De los 3 años de la tribulación. He escuchado gente, ¿verdad?, decir también que la vacuna del COVID es la marca de la bestia. Wow. Si la vacuna del COVID es la marca de la bestia, entonces los 2 testigos predicaron, los mataron, y yo nunca me enteré. El anticristo fue lo intentaron matar, o ya está de hecho, lo intentaron matar, revivió, y
Nunca vi aquella imagen de Apocalipsis 13, ¿verdad? Nunca vi aquella imagen el cual se le iba a dar poder al anticristo para que esta imagen hablara, incluso tuviera hasta el poder de mandar a matar a personas. Pero yo nunca vi nada de eso. Si es porque todo ocurre según un orden. El Señor no hace las cosas a lo loco, mis hermanos. Perdóname. El Señor no le va a dar una profecía, una revelación al apóstol Juan con un orden de secuencia de cómo van a ocurrir las cosas de principio a fin. Y resulta que, pues bueno, se saltó un montón de cosas. El Señor dijo, no, ¿sabes qué? Esto mejor no, táchalo. No puede ser. Mucha gente anda hoy asustando a otros, diciéndole, ya estamos en la gran tribulación, el Señor viene en el 2028, el Señor viene en el 2000 tanto, y ya está. Mis hermanos, ¿sabes cuánta gente ha muerto por una falsa profecía como esa? Mucha gente se ha quitado la vida. Mucha gente ha comenzado a sufrir de la tensión de cosas justamente por eso. Eso es una gran irresponsabilidad. Y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. No os conturbéis, no se dejen mover ustedes. Mis hermanos, yo de verdad digo, hay personas que si alguien se le para al frente y le dice, yo soy Jesucristo, lo van a adorar. Créame, créame. Así que, a mí, yo siempre digo, hoy yo veo incluso a alguien bajando del cielo así, se me para aquí y me dice, yo soy Jesucristo, y le digo, pues te reprendo, diablo, en el nombre de Cristo. Porque para que eso ocurra, tiene que haber una serie de eventos antes, mis hermanos, que no estamos pensando. A mí me dice la escatología, a mí me dice la teología, me habla, ¿verdad? Cuando estudiamos los últimos tiempos, me dice que el orden está. Va a haber un periodo que la Biblia lo llama, Daniel lo llama la semana 70 de Daniel. Va a haber, ¿verdad? Que es una semana de 7 años, compuesta en 2 partes, 3 años y medio y 3 años y medio. El Señor, ¿verdad? Va a emitir 21 juicios. 14 juicios van a ser, se van a realizar en los primeros 3 años y medio y 7 juicios finales en los últimos 3 años y medio. Durante los primeros 3 años y medio, dice el apóstol Pablo, primero tiene que llegar la apostasía. Luego de la apostasía se presenta, ¿verdad?, el anticristo. Hasta ahí. Pero cuando avanzamos hasta Apocalipsis, el Apocalipsis se va más al detalle y dice, pues tiene que haber otra serie de cosas también que tenemos que tomar en cuenta. Tiene que haber, van a pasar los 7 sellos, tienen que haber 144,000 hombres escogidos por el Señor, los cuales dice la palabra, y lo pueden leer, Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, dice que tendrán que ser sellados en la frente. Pero es que también esos hombres de Dios van a ser sellados en la frente, sí. Pero pareciera que cuando se dice sellar en la frente, nada más todo el mundo piensa en el 666. Pero la palabra del Señor dice que estos hombres van a ser sellados, una vez escogidos, van a ser sellados en sus frentes. Van a haber 144,000 predicando el Evangelio, van a haber 2 testigos predicando en Jerusalén. Dice que estos 2 testigos van a ser muertos, estos 2 testigos van a estar 3 días y medio muertos en una plaza en Jerusalén. Estos 2 testigos van a revivir luego de 3 días y van a ascender a los cielos. Luego de esto dice la palabra del Señor que va a estar un hombre, el falso profeta, va a estar el anticristo. El anticristo tiene que ser, como dice, tiene que revivir, no se sabe, pueden leer Apocalipsis 13, ahorita lo vamos a leer más adelante, dice que quizás a lo mejor va a sufrir un atentado, va a revivir, lo van a adorar, este hombre va a mandar a hacer una imagen o no se sabe, muchos piensan que puede ser como una especie de figura proyectada o alguna cosa que va a poder moverse, hablar. Y va a tener incluso el poder y la gente y los gobiernos van a tener que obedecerlo y esta imagen va a decidir quién vive y quién muere. Y él es el que va a poner y le va a decir, el que va a mandar a que le pongan el sello
a la persona dice que en dos partes, cualquiera parte, en la frente o en el brazo. Mis hermanos, ¿Mm? Sí. Ahora, cuando todo esto ocurra, entonces yo puedo decir, lo que está pasando, ya yo estoy en la gran tribulación. Ya yo entonces, si es verdad, estoy en la gran tribulación. Ahora aquí están pasando dos cosas. Si hasta ahora no ha habido un rapto, o como lo va a llamar el mundo en ese momento, una adopción por los extraterrestres, si todavía no ha ocurrido eso, mis hermanos, entonces quiere decir que si estamos viviendo todo eso, estamos viendo todas estas señales, atentos, por favor, y estamos viviendo todas estas señales, entonces, mi hermano, si vemos dos hombres, ¿verdad? Predicando, 144,000 se están reuniendo la tribu de Israel, son unos hombres escogidos, sabemos cómo son, le están pasando cosas, ¿verdad? Comenzamos a ver los cuatro jinetes, los 4 caballos, ¿verdad? Y todo esto, vemos los 7 sellos, ya tú dices, yo estoy ya en la tribulación y el rapto todavía no ha venido, ¿verdad? O de repente todo el mundo desapareció, todos los cristianos, ¿verdad? Y los que se quedaron dicen, oh, entonces ya estamos en la gran tribulación, ¿verdad? Mientras que eso no ocurra, mis hermanos, mientras que eso no ocurra. Y otra cosa, el tercer templo también tiene que estar construido. O el tercer templo ya se tiene que comenzar a construir. Después de esos 3 años y medio, dice la palabra del Señor, que vienen 7 juicios más. Y eso es lo que el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo se refiere en Mateo 24, dice, y entonces después de esto, es cuando habrá gran tribulación como nunca antes. Sí, cuando usted lee los 7 copas de la ira, léase las 7 copas de la ira, cuando usted lee las 7 copas de la ira, entonces ahí es cuando viene una destrucción completa. Esas son las señales. ¿Podemos decir que estamos cerca de esas señales? Sí, sí estamos. Podemos decir que podemos estar en los tiempos finales, los tiempos postreros. Podemos decir que estamos en esos dolores de parto. Sí, podemos decirlo. Sí, podemos decirlo. Pero podemos decir que estamos ya en la gran tribulación hasta que yo no... Mis hermanos, la palabra dice que a los 2 testigos dice que cuando esos 2 hombres sean asesinados, dice, todo ojo los va a ver por 3 días muertos. ¿Cómo nosotros que estamos aquí, ¿verdad? En este lado del mundo, vamos a poder ver a 2 hombres muertos que asesinaron por 3 días, ¿verdad? En Israel. Bueno, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Hay 1000 formas de cómo lo vamos a... Mi hermano, hay ahorita websites que están en vivo, live, 24 horas, 7 días a la semana, mostrando la guerra en Ucrania. Ahí, con las cámaras en vivo. Lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Así que, hasta que eso no ocurra, entonces, pues, quédense tranquilos. Cuiden su salvación con temblor, ¿verdad? Ocúpense más de las cosas de Dios. Ocúpense más de buscarlo a Él. Este es el tiempo donde debemos nosotros ocuparnos en hacer las cosas agradables a la voluntad de Dios. No agradable a la voluntad mía, agradable a la voluntad de Dios. Este es el tiempo donde debemos nosotros hacer eso. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, nadie os engañe de ninguna manera. Ninguna manera. Voy al final del versículo 2. Dice, ni por palabra ni como fuera nuestra, dice, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Hace, creo que 2 semanas hablé de esto, del día del Señor. Sofonías, capítulo 1, versículo 14 al 18. Ojo, Joel habla del día del Señor, Isaías habla del día del Señor, Ezequiel habla del día del Señor, pero yo quiero traer, ¿verdad? Sofonías, yo lo leí la vez pasada también.
Pero vamos a leerlo nuevamente, Sofonías. Está entre Génesis y Apocalipsis. Sofonías capítulo 1, versículo 14 al 18 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día. Día de angustia, de aprieto, día de alboroto, de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día de nublado, entenebrecimiento, día de trompeta, de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Dice, y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra el Señor, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata, ni las criptomonedas, ni tu cuenta de ahorro, ni la gran casa, el gran carro, todo lo que tengas, nada de eso, dice, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor. Y muchos dirán, ¿y mis viajes? ¿Y todo lo que yo he hecho? No, de nada de eso. Pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción repentina, apresurada, hará de todos los habitantes de la tierra. Destrucción repentina. El día del Señor, mis hermanos, es un día de juicio y de rescate. El doctor Edmund Hébert dice, el día del Señor es una expresión familiar del Antiguo Testamento que denota el día en que Dios interviene en la historia para juzgar a sus enemigos, librar a su pueblo y establecer su reino. Ese es el día del Señor. Ese es el día del Señor. Volvemos a 2 de Tesalonicenses. Nadie os engañe, mis hermanos, de ninguna manera. Porque no vendrá, ¿quién no vendrá? El Señor. El Señor no vendrá. Sin que antes, ¿verdad? Me habla de antes, ¿verdad? El pasado. Hay un punto aquí en la historia y el antes, ¿verdad? Sin que antes venga la apostasía. El apóstol Pablo no dice aquí, sin que antes venga una apostasía, sino que venga la apostasía. Va a haber un tiempo donde va a haber la apostasía. No es cualquier apostasía. Es un tiempo donde la apostasía, primero, ¿verdad? Comienza por el que cree. Si tú no crees, pero el que cree, ¿verdad? Es el que termina siendo apóstata, ¿verdad? Renegando de las cosas del Señor. Hoy, mis hermanos, más que nunca vemos, quizás a lo mejor no estamos en la apostasía, pero sí estamos viendo, ¿verdad? Un tiempo de apostasía. Vemos líderes, pastores, apóstoles que predican, hablan, ministran conforme, como dice la palabra del Señor, a su concupiscencia. Palabras vanas, filósofas, mostrando quizás, motivando a la gente. Palabras dulces, palabras bonitas. Yo siempre he dicho, puede sonar muy espiritual, puede parecer muy espiritual, pero mi hermano, no proviene del Espíritu, porque el Espíritu es uno solo. Así que
¿Personas están hoy por hoy apostatando de la fe? Sí, sí. Pero dice que vendrá la apostasía. Dice, y vuelvo otra vez, dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero dice, no puede venir antes que eso no ocurra. Antes que eso no ocurra. Hay que entender esos tiempos. Hay que entender esos tiempos. No vendrá antes que eso. El apóstol Pablo no dice por ningún lado, mis hermanos, pero quédense tranquilos. Les doy un aliento, una tranquilidad, que ustedes no van a conocer al hombre de pecado. Nosotros no vamos a conocer al hombre de pecado. Nosotros vamos a ser arrebatados. Nosotros vamos a irnos con el Señor antes de que esto ocurra. Entonces no se preocupen, mis hermanos, ustedes de Tesalónica. Quédense tranquilos, no se angustien. Usted y yo vamos a ser arrebatados antes de que esto ocurra. Mi hermano, podría decir, ¿verdad? Si usted cree que está en la gran tribulación, pues entonces nos quedamos. Porque el Señor dice que Él no nos va a permitir a nosotros que pasemos por un tiempo de ira, por un tiempo de tribulación. Él nos va a sacar antes, entonces quédense tranquilos, hermanos de Tesalónica. No se angustien, relájense, que ustedes no van a vivir eso. Yo les estoy escribiendo esto para que ustedes tengan referencia de lo que van a vivir los que se queden. Pero ustedes ni se angustien por eso. Yo les voy a decir aquí simplemente, aquí no dice nada de eso. El apóstol Pablo les está diciendo, quédense tranquilos, que va a pasar esto y esto y esto primero. Ustedes van a entender las señales. Me voy a adelantar un poquito al versículo 5 y después me regreso. Dice, el apóstol Pablo mismo le está diciendo, ¿no se acuerdan que cuando yo estaba todavía con ustedes, yo les decía esto? Y el versículo dice, el 6 dice, y ahora ustedes saben lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y yo diría, ¿qué? Ahí es donde nos falta la otra parte. Porque los de Tesalónica sí sabían de primera mano de Pablo que era lo que detenía al anticristo. Ellos sí lo sabían. El misterio les fue revelado a ellos, pero no a nosotros. Y ahí es donde se nos, como dicen en mi país, se nos traba el papagayo, ¿no? Ahí es donde ya ahí nos quedamos amarrados todos. ¿Qué es lo que lo detiene? Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo no está diciendo aquí, ustedes queden tranquilos que ustedes no van a pasar por esto. Quédese tranquilo. Vuelvo y repito, cuando en el capítulo 5 de 1 de Tesalonicenses, en el versículo 9, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es donde pues se basa muchas veces para decir que la iglesia no va a pasar por la tribulación, no se está refiriendo a la ira de la tribulación. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese versículo lo expliqué la vez pasada. Mis hermanos, si usted no hubiese aceptado a Cristo, si Cristo no hubiese hecho su obra redentora en la cruz, si Cristo no hubiese derramado su sangre en una cruz para el perdón de nuestros pecados, déjeme decirle, mi hermano, que usted y yo estuviésemos puestos para condenación, para la ira eterna del Señor. Pero gracias a Dios, dice, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos ya para ira. Este texto jamás me dice a mí, por eso digo que es una interpretación. Es cuestión de interpretación. A mí en lo personal no me dice que tú no vas a pasar por la tribulación. Mi posición personal es que nosotros vamos a vivir la primera etapa de la tribulación. Esa es mi posición personal. Nosotros vamos a vivir cierta parte
del gran tiempo. Cuando a mí el Señor me habla y me dice que va a haber tribulación y ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser atribulados, y va a haber una tribulación, y después dice que va a haber una gran tribulación como nunca antes. Cuando yo estudio y leo las últimas 7 juicios de la copa de la ira, ya me está hablando de que esa ira, mi hermano, es fuerte. Y yo podría pensar que cuando dice que no me ha puesto para ira, es para quizás a lo mejor para yo no vivir los 7 juicios de la ira, de la copa de la ira. Podríamos pensar de esa manera también. Pero como bien digo, esa no es la doctrina fundamental del rapto. Esas interpretaciones personales. Dice el Señor en Juan capítulo 5, versículo 43, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Y dice, si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. En aquel tiempo, la gente va a estar más abierta a recibir al anticristo que a recibir la propia palabra de Dios. A mucha gente que se le ha adoctrinado para adorar imágenes, para adorar esculturas, imágenes hechas de yeso o de lo que sea. Esas personas que están adoctrinadas a eso, cuando vean, vamos a leer por favor Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Dice la palabra del Señor. Primero me habla del anticristo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, su boca como de león. Entonces escribe la personalidad, cómo va a ser el anticristo. Dice, el dragón le dio su poder, porque dice la palabra, ¿verdad?, que Satanás le va a dar poder al anticristo, le va a entregar su poder al anticristo, ¿verdad? Y dice, y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Se maravillaron, dijeron, oh, este hombre fue resucitado. Este tiene que ser el Mesías esperado. Y ahí cuando los judíos van a comenzar a adorar, ¿verdad? Y a decir, bueno, este es el Mesías. Este es el Mesías. Y dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Lo van a adorar, mis hermanos. Van a ver a este hombre como un gran hombre que va a hablar muy bonito, va a hablar así, ¿no? Y va a llenar multitudes, le va a caer bien a la gente. Alguien en algún momento me dijo que y perdónenme, pero lo voy a decir, una de las personas que encajaban con un perfil como este era el presidente Obama. Que se lo guarde, ¿no? Porque decían que él hablaba muy bonito, tenía alta popularidad. Obviamente no estoy diciendo que el anticristo va a ser americano, pero le digo que en aquel momento decían que este hombre encaja con todos los perfiles, porque hablaba muy bonito, ¿verdad? Todo el mundo le caía bien, tenía alta estima a todo el mundo, él comía hamburguesas, caminaba por las calles, él le daba la mano a todo el mundo, él era súper, wow, y la gente estaba embobada con él. Pero detrás de toda esa personalidad, en esos tiempos, mis hermanos, se están aprobando leyes del aborto, se están aprobando leyes para la igualdad de matrimonio, igualdad de géneros, se están aprobando leyes que iban todas las leyes contrarias a la voluntad de Dios. Este hombre se le ocurrió decir alguna vez en la vida, decir que ya los Estados Unidos no era más un país cristiano,
quería eliminar en aquel momento, recuerdo claramente, él quería eliminar del Pledge of Allegiance, él quería eliminar la palabra under God. Muchas cosas pasaron en aquel momento, bajo mantel, él comiendo hamburguesa, saludando a la gente en la calle. Mis hermanos, y eso va a pasar, el anticristo todo el mundo lo va a querer. El anticristo va a ser un hombre que le va a caer bien a todo el mundo, pero por debajo lo que está gestando es destrucción. Dice, sigue diciendo, también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Eso es 3 años y medio. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Verdad? Y dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Contra los santos? ¿Qué santos? ¿Los santos no se fueron ya en el arrebatamiento? Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. Y la adoraron. ¿Quiénes? Los adoctrinados ya para adorar. Lamentablemente va a haber mucha gente adoctrinada ya, que ya la hay, los cuales lo van a adorar. Dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del... Ya, ¿cómo? Espérame. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida. Estas son personas, mis hermanos, que nunca aceptaron a Cristo. Esas personas, su nombre nunca fue hallado en el libro de la vida. Pero este hombre sí se fue en guerra contra el cristiano. Y dice, y vencerlos. Persecución, mi hermano. Va a haber gran tribulación en ese tiempo para el pueblo de Cristo, para los santos. Dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Pero ¿va a haber santos o no va a haber santos? ¿Va a haber cristianos o no va a haber cristianos en ese tiempo? Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Este es el falso profeta. Va a haber un hombre, un líder religioso, y va a haber un líder, ¿verdad? De gobierno, como de un líder mundial. Y este líder religioso, ¿verdad? Es el que va a hacer que lo adoren al anticristo. Y fíjate que este hombre dice, también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Mis hermanos, esta persona que se va a levantar va a tener la autoridad de mandar a hacer una imagen. Yo no sé a quién tienen ustedes en mente, pero esta persona va a tener la autoridad de levantar va a hacer una imagen. Nadie lo va a cuestionar porque él tiene la autoridad de poder hacer una imagen sin ser cuestionado y va a hacer que los moradores en ese tiempo, los que no conocieron y los que no están escritos en el libro del Cordero, lo adoren. Dice, se permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todos los que lo adorasen. Mi hermano, esa imagen es una imagen. Va a poder moverse, va a poder caminar, va a poder hablar, va a poder decir cosas. Y usted sabe, los que están adoctrinados para la idolatría van a quedarse con la boca abierta
Si apenas ven a una imagen llorar sangre, ya se postran todos ante ella. Imagínense que vean ahora una imagen hablando, caminando y teniendo poder, más aún todavía. Más aún todavía. Pero mis hermanos, ya esa gente ya existe, ya esa gente ya está adoctrinada. Ellos están esperando solamente que se manifieste esta imagen para ellos ir a adorarle. Mis hermanos, así como el Señor tiene poder, aquí me dice la Biblia que Satanás también lo tiene. Él puede hacer que una imagen hable. Él puede hacer que una imagen camine y se mueve. Pero nosotros no venimos aquí a hablar de Él. Nosotros venimos a reprenderlo a Él. Pero sí no podemos dejar de nosotros saber que estas cosas van a pasar. Exaltamos aquí el nombre de Cristo. Amén. Dice, y hacía que a todos los pequeños y grandes, rico, pobre, libre, esclavo, se le pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. No en el hombro. No aquí. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia y el número de su nombre. Mis hermanos, tenemos que conocer los tiempos. Tenemos que conocer los tiempos. Que nadie nos engañe. No dejen que nadie los engañe. No se dejen mover. Vuelvo y repito, yo no estoy aquí marcando una posición para que ustedes crean o no cuándo va a ser el arrebatamiento. Eso es algo que nadie lo sabe. Nadie, mis hermanos, nadie, ninguno de nosotros podemos tener esa osadía de poder decir cuándo viene o cuándo no viene el Señor por su iglesia. Se marcan posiciones, pero eso no es todo. Eso es ya una cosa personal. Bien. Ahora, dice, vuelvo a 2 de Tesalonicenses, dice que este hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, ya lo leímos en Apocalipsis 13, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo está diciendo, mis hermanos, va a entrar al templo. Tiene que haber un templo. Definitivamente, cuando Pablo escribió esta carta, todavía el segundo templo no estaba derrumbado. El segundo templo, ¿verdad?, es derribado, destruido, ¿verdad?, por un general llamado Tito en el año 70. Cuando Pablo escribe esta carta, era como en el 50-51, ya faltaban muchos años. Y él tiene en su cabeza entendiendo, ¿verdad?, que todo esto va a ocurrir dentro del templo que él conocía. Pero al haber sido derribado, se dice que Pablo fue decapitado antes, creo que un año antes, algo así, de la destrucción del templo. Así que Pablo no vio el templo destruido. Cuando eso ocurre, cambia todo este panorama. Dice, entonces ahora, ¿de dónde se va a sentar este hombre? Pues esa es otra señal de los últimos tiempos. Tiene que haber un templo. Y este hombre debe tener la autoridad. Y fíjense lo que voy a decir. Necesita tener la autoridad para poder entrar al lugar santísimo, al lugar santo de Dios, donde nada más podía entrar el sumo sacerdote. O sea, él va a tener esa autoridad de poder entrar y sentarse en el trono de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y eso es lo que el Señor dice en su palabra, la desolación, la abominadora. Eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que se le conoce como la abominación desoladora. Eso ya hubo algo antes con Antíoco Epífanes, pero no lo voy a hablar ahora, pero esa es una referencia. Y entonces, bueno, repito el versículo 5, ¿verdad? Dice, no os acordáis que yo estaba todavía con vosotros y decía esto. Ya el apóstol Pablo estaba enseñando esto. No, si ya yo les enseñé eso, no dejen que otras personas vengan y les enseñen lo contrario. Si hoy estamos enseñando esto, no dejen que venga ahora YouTube, o un youtuber, o un TikTok, o X, o Y, o Z persona, a decirle lo contrario, mi hermano. Acuérdese que no todo el que se monta en un púlpito predica palabra del Señor. Muchas personas que vemos ahí en YouTube
no son verdaderamente predicadores del Evangelio y de la palabra de Dios. Cuidado con a quién le escuchamos, cuidado a quién le paramos la oreja, cuidado a qué estamos mirando. No se, acuérdense que esto no va a pasar así, como le están diciendo. Dice el versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué, Pablo? Yo creo que todos hoy por hoy pagaríamos por estar ahí. ¿Qué? Porque esto es una gran controversia. El versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el poder del Espíritu de su boca. Les invito a leer, ¿verdad? Apocalipsis 16, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, Apocalipsis 19, bodas del Cordero, y ahí van a ver también el milenio, y ahí van a darse cuenta todo como el Señor, cuando dice el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Pero, ¿qué es lo que está deteniendo? Bueno, aquí vuelvo y repito, hay muchas posiciones. Hay quien dice que ¿quién es el que lo detiene? Escuché por ahí a alguien que dijo, es Cristo el que lo detiene. Yo, imagínate. Gloria a Dios, ¿o no? Amén. Mucha gente dice, ¿verdad? Cristo el que lo detiene, amén. Entonces hay que sacar a Cristo del mundo, ¿verdad? Para que ya no lo detenga más al anticristo. Imagínate tú que tengamos que sacar a Cristo de la ecuación para que entonces el anticristo haga entrada. No sé qué es más anticristo. Pero hay otros que dicen, ¿verdad? Que como dice en el versículo 7, dice, solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Cuando dice él, otros dicen, es que lo que tiene que ser quitado es el Espíritu Santo de Dios. Entonces cuando el Espíritu Santo, ¿verdad? Se ha quitado de la tierra, es cuando entonces el espíritu del inicuo, ¿verdad? De iniquidad, pues va a entrar. Bueno, a mí me enseña desde el Génesis capítulo 1 que el Espíritu Santo de Dios estuvo en la tierra desde el primer momento. Dice que se movía sobre la faz, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios no puede ser quitado de la tierra. Otros dicen que es la iglesia, que la iglesia va a ser arrebatada, ¿verdad? Y en ese momento entonces va a abrir paso para el anticristo. Pero es que aquí me dice el artículo él, no la. Y la iglesia se conoce siempre en femenino, no en masculino. Entonces estamos ahí saltándonos algo o queriendo meterle algo ahí, ¿verdad? Cuando aquí dice que es lo detiene y no la detiene. Si dijera la detiene, podríamos decir entonces que puede ser la iglesia, ¿verdad? Pero es lo detiene. Otra posición dice, ¿verdad? Que Daniel capítulo 12, versículo 1, habla y dice, ¿verdad? Que el arcángel Miguel, ¿verdad? El arcángel Miguel puede ser el que lo detiene. Cuando llega el ángel, ¿verdad? Y le dice a Daniel, Daniel, tu oración fue escuchada desde el primer día, pero es que estuve peleando con el príncipe de Persia, ¿verdad? Y no pudimos llegar antes. Entonces se dice que como el ángel estaba luchando con el príncipe de Persia, ¿verdad? Y no podía llegar, entonces dicen, ¿verdad? Que Daniel capítulo 12, versículo 1, hace referencia, ¿verdad? A que Miguel, ¿verdad? Vamos a buscarlo, Daniel. Daniel 12 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Muchos dicen, ¿verdad?, que es Miguel. Me reía yo con Sebastián en estos días, porque estamos viendo algo. ¿Y cuál es mi posición en lo personal? ¿No? ¿Qué creo yo que es lo que lo detiene? Y yo le doy la misma respuesta que nos dieron, yo no sé.
¿Ah? Yo no sé, no me pregunten, yo no sé. No me sé todas las respuestas. No lo sé, mis hermanos, no lo sé. Yo no sé. Lo que sí es que todos los teólogos del mundo, no hay un teólogo en el mundo, no hay nadie en el mundo, a menos que pues tengamos a alguien de Tesalónica que tenga, ¿verdad? Que sí lo sepa, pero no hay hasta hoy ningún teólogo en el mundo que pueda decir qué es lo que lo detiene. No hay. El que lo diga y el que lo asegure, pues está siendo muy atrevido. Yo digo, no lo sé. Entonces, ¿verdad? Dice, este inicuo, entonces se manifestará aquel inicuo, ¿verdad? Cuando aquello que sea, yo no sé, que se ha apartado, dice que se apartará, se manifestará aquel inicuo, y quien al Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ya lo vimos en Apocalipsis 13, ¿verdad? Todo lo que este hombre va a hacer y la gente le va a creer, va a decir mentiras, va a decir una serie de cosas. Y con todo engaño de iniquidad, y va a engañar a la gente, ¿verdad? Para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, mis hermanos. Y cuando yo leo esto me lleva, y ya termino con esto, Romanos capítulo 1, versículo 20 en adelante. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Dios, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Amén. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay excusa, ¿verdad? Para poder entenderlo. Pues habiendo conocido a Dios, hay personas que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Su necio corazón fue entenebrecido. Por ahí dice que entraron en depresión. Estas personas que rechazaron a Dios, profesando ellos ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estas son esas personas que van a entrar en la apostasía. Estas personas que el Señor le dio una mente reprobada. Dice, por lo cual también Dios le entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando el culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Esto lo hablé la vez pasada. ¿Cuántas personas están rindiéndole culto ahorita a la criatura, a la creación, a San Pedro, San Lucas, al otro, San Gregorio Hernández, no sé, qué sé yo, qué tantas cosas, ¿verdad? Antes de rendirle el culto primeramente y únicamente al Creador. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es de contranaturaleza. Esto me habla de homosexualidad, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres dejaron su uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros. Homosexualidad. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Oh, pero es que la Biblia dice que un hombre estando con otro hombre es un hecho vergonzoso y que una mujer que esté con una mujer es contra naturaleza. Sí, los invito, mis hermanos, a leer Romanos capítulo 1, versículo 26-27. Dice, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios,
porque soy orgulloso, soberbio. Yo nací así porque soy así, pues, y yo vivo la vida como Dios, y ahora no me llamo Carlos, sino me llamo Carla, y ahora soy Luis, ahora no soy Luisa, y ahora hago lo que me da la gana. Perdónenme. Dice, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, no me importa lo que Dios haya hecho, me da igual la naturaleza de Dios y la creación de Dios, y no me importa. Dice, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, que dice fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Ay, mis hermanos, arrepiéntense. El reino de los cielos ya está aquí y ya se ha acercado. Mis hermanos, no podemos ir contra naturaleza. No podemos ir por la vida diciendo yo me las sé todas, diciendo yo lo hago así porque me da la gana hacerlo así. Tú tienes tu Dios, yo tengo el mío. Yo creo en Dios a mi manera. Yo hago las cosas como yo creo que son porque yo soy bueno y yo me porto bien. Nunca le he pegado a mi mamá, a mi papá y nunca me he portado mal, nunca he matado a nadie, nunca he robado a nadie. Mira, eso no te lleva a ti a la salvación eterna. Lo único que te lleva a ti a la salvación eterna es si tú te rindes ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante aquel que entregó su vida, derramó su sangre por el perdón de los pecados. Ese es el único que es merecedor de toda gloria y toda honra. Él es el único al cual nosotros debemos adorar. No a la creación, no a ti mismo, porque muchos se adoran a sí mismos, narcisismo, fisicoculturismo. Mis hermanos, hubo uno que te amó tanto, 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 que te acepta como eres, como estás, pero para no dejarte como estás y como eres, sino para cambiarte y transformarte, para cambiar tu mente y tu corazón, para cambiar tu vida, para que puedas entender de una vez por todas que todo lo que estás haciendo está mal y que el único que te puede sacar de ahí es Cristo, es Él, a través de su obra redentora, no por lo que tú haces, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Él hizo. Nosotros no somos merecedoras de gloria, el único que es merecedor de gloria y de honra es Él. Te vas a morir haciendo lo mejor, el mejor esfuerzo de tu vida. Pero si tú te mueres hoy sin Cristo en tu corazón, sin haberte arrepentido y sin haberle entregado tu corazón a Él, pues entonces